Buenos días. En nombre de Nueva Economía Forum, al Forum Europa Tribuna, que se realiza bajo el mecenazgo de Asisa, Red Eléctrica y Grupo Villarmir. La presentación del alcalde de San Sebastián, Goya, la realizará la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Muy buenos días, señoras y señores. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Quisiera explicar, en primer lugar, por qué estoy muy satisfecha de poder presentar a Eneko Goya hoy día aquí en Madrid, presentaros al alcalde de Donostia, al alcalde de San Sebastián. Por supuesto que nos hemos conocido en el desempeño de nuestras funciones de alcaldes. No nos conocíamos de antes y cuando nos hemos conocido nos hemos gustado y hemos pensado que teníamos muchas cosas en común. Entendíamos la importancia de las ciudades, entendíamos los retos que tienen las ciudades. Pero además de esto, yo quiero deciros que Madrid, por definición, como muy bien dijo el poeta Machado, Madrid es el rompeolas de todas las Españas y nosotros queremos mantener ese carisma. Queremos estar siempre, que Madrid tiene que ser siempre esa ciudad extraordinariamente abierta, donde todas las olas de las Españas, y empleo el término en plural, nos golpean y nos abren horizontes, porque las olas son así. Las olas golpean, pero abren caminos, ¿no? Para mí el País Vasco, además, tiene unas corrientes afectivas que tienen mucho también que ver con la relación que tiene siempre Madrid con sus costas. Madrid, esta ciudad que nos falta la playa y que siempre la añoramos y que ha hecho que, en mi caso en concreto, cuando todavía era un bebé, mi primera imagen del mar fuera el mar Cantábrico. En aquellos años íbamos, se decía, no de vacaciones, como ahora, se decía de veraneo. Mi familia iba de veraneo a San Sebastián. Yo tengo las primeras fotografías con esa verja de la Concha, que ahora la veo pequeña, pero cuando era una niña la veía grande. Es decir, que mi vinculación afectiva por el País Vasco es muy grande y eso quizá luego se tradujo en que profesionalmente yo he sentido mucha satisfacción y mucho honor de ser magistrada en Bilbao y de poder estar colaborando también con el Gobierno vasco en determinadas condiciones y características para hacer un trabajo que tenía mucho que ver con la reparación de aquellas personas que sufrieron vulneraciones de los derechos humanos. Por eso os digo que muy feliz de presentaros a Eneko. Tengo que deciros que Eneko tiene la madera de un buen alcalde. Yo creo que los alcaldes tienen que tener una estrategia clara de a dónde quieren llevar sus ciudades. Tienen que tener una limpieza clara en su criterio, un objetivo estratégico importante, y él lo tiene. Él lo dijo, y lo dijo de una forma muy bonita, cuando habló la importancia que tenía para él el conseguir el que hubiera una estructura de convivencia y paz en su ciudad, en Donostia, en San Sebastián, dentro del marco de los derechos humanos. Y para eso tiene esas habilidades, las habilidades de la negociación, las habilidades de la percepción. Probablemente eso lo ha aprendido, claro que sí, en la universidad y en sus diversas tareas políticas que ha desempeñado en el marco del Partido Nacionalista Vasco. Y yo diría que seguramente también lo ha aprendido, y para mí es importante en su familia, porque cada vez es más necesario, si yo fuera seleccionadora de personal, si yo tuviera que hacer selección de personal, preguntaría, como le he preguntado hoy, no solamente los hijos que tiene, que ya lo sé, que son 4, 2 mellizos, una niña de 12 años, otro más chiquitín, que no es de esa familia, pero que ha llegado a esa familia. Yo le preguntaría qué dicen tus hijos de ti, porque yo creo que eso es una pregunta clave. Y un alcalde tiene que saber qué dicen los hijos de uno mismo, ¿no? Porque la familia te forma y te forma tanto como la universidad o como la tarea política. En fin, yo creo que Eneko está consiguiendo algo que es extraordinariamente trascendente. Todos sabemos que esa ciudad maravillosa,
que es Donostia, que es San Sebastián, que está enmarcada en ese maravilloso País Vasco, sufrió de una manera absolutamente aterradora una violencia brutal, una violencia irracional, que dejó unas heridas extraordinarias. Y Eneco está curando heridas y está haciendo posible que ahora San Sebastián sea una ciudad feliz, una ciudad en la que se desarrolla todas las posibilidades a los niveles de todos y cada uno, donde empieza efectivamente a brillar esa consecuencia maravillosa que es la del entendimiento, el diálogo y la paz. En San Sebastián hay un centro de paz y en eso también nos sentimos muy unidos Madrid con ellos. El alcalde de Donostia y el alcalde de San Sebastián estuvo con nosotros el año pasado en el foro que convocó Madrid para establecer habilidades para la convivencia, para hacer imposible que en las ciudades se desarrollen lo que se llama las violencias urbanas. Espero también, Eneco, que vengas con nosotros a compartir este año el foro, que lo vamos a celebrar, como bien sabéis, los primeros días de noviembre. Porque todo eso es lo que hace posible el que tengamos la enorme suerte de vivir en un país que es una expresión clara de la convivencia y la paz y que queremos que siga siempre así. La suerte, además, es que como alcalde de Donostia, como alcalde de San Sebastián, Eneco, yo creo que estás haciendo la realidad de conseguir que cada vez brille más San Sebastián. Ya brillaba por sí. El que fuera capital cultural europea del 2016 no es moco de pavo, pero el que sistemáticamente el Festival de Cine San Sebastián tenga el prestigio que tiene y que sea esa estrella en la cinematografía de la que nos beneficiamos todos los demás es extraordinario. Me alegro muchísimo de presentarte. Estoy deseando que los madrileños te conozcan más porque me parece un orgullo tenerte aquí como un estupendo alcalde de San Sebastián. Muchas gracias. Bueno, Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de Nueva Economía Forum por haberme dado la oportunidad de participar en este encuentro hoy aquí. Y muy en especial también a Manuela Carmena, por acompañarme hoy aquí y por haber accedido a presentarme en su ciudad y por sus preciosas palabras. De verdad, de corazón, Manuela, muchísimas gracias. Ella es, como ha dicho, una buena conocedora del País Vasco y de nuestra ciudad. Y cada vez que hemos necesitado de ella, no ha dudado en prestarnos su ayuda y colaboración. Y, cómo no, mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han venido hoy a escuchar las palabras que voy a decir. Estoy seguro de que muchos de los presentes conocen bien nuestra ciudad. Muchas de las caras que veo aquí comparten conmigo el inmenso orgullo de ser donostiarras, además. Me gustaría, no obstante, poder hacer una breve descripción de lo que es nuestra ciudad, de las principales cuestiones que tenemos en este momento sobre la mesa. Donostia es una ciudad de escala humana. Es una de las definiciones que más me gusta utilizar a la hora de describirla. Tal vez es un modo de no decir que es una ciudad no demasiado grande, 186.000 habitantes en un entorno metropolitano de 400.000 habitantes. Aproximadamente los mismos que hace 10 años, pero un poquito más viejos. Y apunto ya uno de los retos que nuestra ciudad tiene encima de la mesa y que comparte, además, con todas las sociedades occidentales, que no es otro que el del envejecimiento de la población. Donostia es también una ciudad dinámica. A pesar de ser muy conocida por sus encantos gastronómico-culturales, encierra una enorme actividad ligada al conocimiento y a la investigación.
No en vano, Donostia es sede de 4 universidades, lo que nos proporciona cifras récord en lo que a formación se refiere. El 34,5% de la población está en posesión de títulos superiores o medios superiores. Y el 60,7% de la población joven es poseedora de un título universitario. Destinamos aproximadamente el 2,5% del Producto Interior Bruto a I+D+I. Nos falta otro 0,5% para estar mejor. La tasa de paro se sitúa este año en torno al 8%, muy lejos de lo que es la media española y por encima, o por debajo, mejor dicho, del resto de las capitales vascas. Y la renta per cápita es de 39.921 euros, también por encima del resto de las capitales vascas. También diría que hay un dato, y que para mí es muy importante, es una ciudad cohesionada. Si tomamos como referencia la renta familiar entre el barrio más rico y más pobre, hay una diferencia máxima de 2,5. Pero una ciudad que presenta esa carta de presentación también tiene inconvenientes o problemas, no podía ser de otra forma. Al fin y al cabo, ofrecer una alta calidad de vida a sus ciudadanos también tiene consecuencias sobre el coste de la vida y especialmente sobre lo que es el precio de la vivienda. Si uno mira los rankings del precio por metro cuadrado de la vivienda a nivel de Estado, podrá ver que siempre nos disputamos la primera posición con Madrid o con Barcelona. Y una ciudad que envejece y además tiene carestía de la vivienda, evidentemente, tiene un problema. Tiene un problema sobre todo para retener a los más jóvenes en ella. Y este es un fenómeno que lleva muchos años produciéndose y que, sinceramente, nos preocupa de forma especial y que creemos, además, necesita una respuesta. Tendremos ocasión, a lo largo de esta intervención, de hablar de ello. Donostia es, por otra parte, una ciudad con una intensa actividad cultural. En proporción a su tamaño, tiene una red de infraestructuras culturales y una oferta magníficas, diría yo. Capital Europea de la Cultura en 2016, bajo el lema Cultura para la Convivencia, sede del Festival Internacional de Cine, Festival de Jazz, Quincena Musical, y desde 2015, sede de Tabacalera. Un ambicioso proyecto que aspira a ser un nuevo referente cultural que integra un mosaico de actores e iniciativas en la sede del propio Festival de Cine, Filmoteca Vasca, Escuela de Cine Díaz Querejeta, espacios de creadores, laboratorios de cultura digital, una biblioteca digital, salas de exposiciones y todo ello con la vocación de ser un ecosistema cultural que gira en torno a la cultura contemporánea y se convierte en un promotor de la cultura de vanguardia. En definitiva, el símbolo de una ciudad que sabe mantener sus referentes culturales más arraigados, pero que apuesta por crear nuevos espacios que demuestran que la capitalidad cultural no fue flor de un día. Y es que nuestra ciudad ha dado mucho talento al mundo, desde Chillida a Cristina Iglesias. Me dejarán que haga un paréntesis para presentarles uno de los proyectos más apasionantes en los que estamos trabajando, el proyecto de la Casa del Faro de Cristina Iglesias. Seguro que lo que les voy a decir les llamará la atención. Cristina Iglesias no tiene obra en nuestra ciudad y eso no puede ser. Cristina Iglesias fue elegida tambor de oro en el año 2016 y está trabajando ya, me consta, que a pleno rendimiento en un proyecto que personalmente me entusiasma y creo que a ella también. Una intervención en el interior del faro de la isla Santa Clara, en medio de la Bahía de la Concha, en la que quiere hacer una de sus recreaciones poéticas, jugando con la idea del arte como lugar de reflexión, de mirada introspectiva y valiéndose para eso del mar y de sus ritmos. Es un proyecto en el que tanto Cristina Iglesias, a quien no hace falta que ensalce porque su nombre está ya entre los grandes de la escultura internacional, como al Ayuntamiento, estamos trabajando codo con codo para que pueda ver la luz a poder ser en otoño del año que viene. Creo que va a ser un nuevo icono de la ciudad, un símbolo de esa apuesta por la cultura y estoy seguro de que se va a convertir en un reclamo para mucha gente que vendrá a visitarnos solo por vivir la experiencia que Cristina está preparando en la isla. Debo confesar que cuando, como alcalde, y como hoy aquí, me toca hacer una presentación de mi ciudad, me siento como un comercial
que trata de vender las bondades de la misma. Pero créanme, no me resulta en absoluto complicado hacerlo, porque la realidad habla por sí misma. Y lo cierto es que, afortunadamente, Donostia vive hoy uno de los mejores momentos de su reciente historia. Y que nadie piense que esto lo digo porque me presento a las próximas elecciones y tengo intención de colgarme medallas. Esto todo es gracias al trabajo de muchos y muchas donostiarras a lo largo de mucho tiempo. Y además vivimos este momento porque desde hace 7 años ha desaparecido de nuestra ciudad y de nuestro país un enorme lastre que actuaba como un tapón, la violencia de ETA. Sobre este enorme cambio hablaré al final de mi intervención. Considero como alcalde que en este momento lo importante es sobre todo saber acompañar ese impulso que tienen los propios donostiarras y saber detectar y afrontar los principales retos a los que la ciudad se enfrenta. Retos que en gran medida son comunes con otras ciudades y a los que intentamos buscar respuestas desde las mismas. Iré citando esos retos que considero que tiene nuestra ciudad. El primero, la ciudad del conocimiento. Donostia se reivindica como auténtica ciudad de ciencia e innovación. Como bien dice quien es presidente del Consejo Social de la ciudad y alma mater del Donostia International Physics Center, Pedro Miguel Echenique, desde un doble aspecto. Ciudad de ciencia, es decir, investigación y avance en el conocimiento, y ciencia en la ciudad, es decir, difundiendo y compartiendo ese conocimiento. En definitiva, ciencia para todos. Empezamos a ser conocidos como una ciudad de ciencia y tecnología, como una ciudad de conocimiento con reconocimiento internacional. Para ello contamos con la calidad de las personas. Calidad de las personas e infraestructuras adecuadas convierten a un centro, una ciudad o una nación en atractiva en el concierto mundial. Tenemos centros de investigación relacionados con los ámbitos del futuro como son las biociencias, las nanociencias, las neurociencias y las tecnologías de la información y la comunicación, además de una relación muy estrecha con las industrias del territorio. Esto está posibilitando la atracción de empresas del ámbito a nuestra ciudad. Hoy, la cima del talento creativo no la elegimos nosotros. Ellas nos eligen a nosotros. Tenemos que crear las condiciones para ser atractivos en el concierto mundial y esta es, sin duda, una de nuestras prioridades. Pero la ciencia no solamente es económicamente decisiva, sino culturalmente crucial. La generación de conocimiento a través de la ciencia ha supuesto un cambio radical en nuestra percepción del mundo y de la propia condición humana. Para este alcalde, la ciencia es parte esencial de la cultura moderna. Y el prestigioso Festival Internacional de Ciencia, Passion for Knowledge, formó parte de nuestro proyecto de capital cultural. Más de 10.000 personas participaron en este proyecto ese año. La ciencia es una herramienta de libertad. Una sociedad formada e informada científicamente está más capacitada para tomar decisiones complejas en un mundo aceleradamente cambiante. La práctica científica promueve el pensamiento crítico y el diálogo, alimenta el intercambio racional de ideas y fomenta el respeto a puntos de vista diferentes, aspectos que en su conjunto pueden ayudarnos a lograr uno de nuestros grandes objetivos, desarrollar las actitudes adecuadas para enfrentarnos a la intolerancia, el fundamentalismo y fomentar la tolerancia y el respeto. Las mismas virtudes que predico de la ciencia las posee también la cultura. Y esa es sin duda una de las grandes apuestas de nuestra ciudad. He repetido hasta la saciedad que haber sido capital europea de la cultura en el año 2016 representaba mucho más que una apuesta temporal. Dicho de otra manera, Donostia es una capital europea de la cultura desde 2016 y para siempre. En un encuentro celebrado con distintos alcaldes de la ciudad alemana de Dresde hace ya un año, recuerdo bien las palabras que utilizó un alcalde holandés en el que afirmaba con rotundidad que para trabajar por la cohesión social había que invertir desde los ayuntamientos en cultura, educación y deporte. Coincido plenamente con esa afirmación y creo, humildemente, que San Sebastián es buen ejemplo de ello.
Nuestros eventos culturales son sobradamente conocidos y deben ser mimados adecuadamente, pero especialmente tras la experiencia de la capitalidad queremos poner el foco en la creación. El ya citado proyecto Tabacalera, principal depositario del legado de la capitalidad, es el epicentro de esta apuesta, el referente de un ecosistema que empieza a dar sus frutos. Por poner un ejemplo, como donostiarra y por tanto vasco, es para mí un orgullo ver cómo la producción cinematográfica empieza a darnos grandes satisfacciones. Loreak, Amama o Andía son muestra de esa capacidad creativa vasca en la que Donostia se sitúa como punto de referencia en el país. No es posible que un alcalde donostiarra deje pasar una oportunidad sin citar la gastronomía como otro de los pilares de nuestra cultura. Nuestros cocineros y el Basque Culinary Center son el mascarón de proa con los que trabajamos de la mano en nuevos proyectos de futuro, como el que ubicaremos en Tabacalera próximamente, donde buscamos anticiparnos al futuro para seguir estando en la vanguardia mundial. Y claro, con estos mimbres va de suyo que el turismo sea un fenómeno que también va ganando peso en nuestra ciudad, lo cual nos exige abordar también este reto con visión y capacidad de anticipación. San Sebastián era una ciudad turística, como bien ha dado fe Manuela, desde hace ya muchísimo tiempo, aunque ahora se utilizan nuevos términos para referirse a ese fenómeno, pero eso es algo que en Donostia conocemos bien. Desde finales del siglo XIX y con la elección por parte de la reina María Cristina de nuestra ciudad para establecer el veraneo real, pues San Sebastián desarrolló una gran industria turística, que después, consecuencia de la guerra civil y posteriormente el terrorismo, entró en declive. Pero, como digo, en los últimos años también en este aspecto San Sebastián ha conocido fuertes crecimientos, lo que nos ha llevado a que en la actualidad aproximadamente el 13% del Producto Interior Bruto esté basado en la actividad turística. San Sebastián es, por tanto, atractiva para los visitantes y también para el sector. Así, en los últimos años estamos observando un incremento del número de establecimientos hoteleros de nueva creación que están abriendo sus puertas, con una previsión, contando los inaugurados el pasado año, de más de 20 hoteles en 3 años. Pero junto al auge del turismo aparecen fenómenos de turismofobia, como los vividos en determinados momentos, y especialmente durante el verano del año pasado. Fenómenos que considero no representan en absoluto el sentir mayoritario de nuestra ciudad, pero que utilizan para otros fines algunos de los miedos que el auge del turismo genera y que no son otros que los riesgos que un turismo masificado y descontrolado implica. Es por ello que resulta más necesario que nunca, desde las ciudades, diseñar un modelo de turismo basado en la sostenibilidad. Es lo que durante este mandato venimos trabajando en Donostia. Un modelo que pone el acento en la autenticidad, la experiencia y la convivencia con la ciudad real. San Sebastián no rechaza, por tanto, el turismo, todo lo contrario, pero tenemos claro que debemos propiciar un modelo compatible con nuestra identidad y que ello implica tomar decisiones. Me referiré en concreto al fenómeno de las viviendas de uso turístico. Este es un fenómeno que ha venido, y lo sabemos, para quedarse. Forma parte de la realidad de las vidas de miles de ciudadanos y es una opción alojativa legítima como cualquier otra, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que también cumplen esas otras ofertas alojativas. Una de ellas, por supuesto, la de declarar a Hacienda. Pero esto no es suficiente. En el caso de San Sebastián, y tras un exhaustivo análisis de la situación, el número de viviendas, su distribución a lo largo de la ciudad, hemos apostado por aprobar una ordenanza específica que regula los pisos turísticos. Creemos que su proliferación tiene una serie de consecuencias en la convivencia, que deben ser abordadas y reguladas desde el ámbito municipal. En nuestro caso, al igual que en otras ciudades, tenemos zonas y barrios donde se concentran la mayor parte de estas viviendas, lo cual provoca molestias, ruidos y conflictos con las comunidades vecinales. Pero es que además resulta evidente que su proliferación empuja al alza el precio de la vivienda, sacando además muchas de estas viviendas del mercado de alquiler residencial, lo que impide que mucha gente pueda acceder a una vivienda en régimen de alquiler.
Todas estas consecuencias y muchas otras las hemos llevado a una ordenanza que determina una serie de limitaciones. Por una parte, hemos declarado zona saturada la parte vieja, con lo cual no es posible la obtención de más licencias para desarrollar esta actividad. En el resto de zonas de la ciudad hemos regulado de forma más limitativa a aquellas zonas en las que existe una mayor oferta y hemos dejado mayor amplitud en aquellas otras zonas en las que no se está produciendo todavía esa oferta. Esta ordenanza, aprobada por la mayoría del Pleno, ha sido recurrida por la Autoridad Nacional de la Competencia, al igual que lo han hecho con la Ordenanza de Madrid o con la de Bilbao, con el argumento de que la regulación es excesiva y dificulta el libre mercado. Pues bien, a nuestro entender, el recurso que anuncia la Autoridad Nacional de la Competencia es desde todo punto de vista injustificable, porque un bien como la vivienda no puede ser entendido únicamente desde la dimensión del mercado como un producto cualquiera. La vivienda es un bien que cumple un fin social y a las instituciones nos compete garantizar el acceso a la misma. Como ayuntamiento, vamos a defender la autonomía municipal a la hora de regular y planificar desde el punto de vista urbanístico el fenómeno de los pisos turísticos. Plantear siquiera que no podamos hacerlo nos lleva a un escenario en el que un ayuntamiento pierde uno de los principales instrumentos para garantizar el fin social de la vivienda. Los consistorios debemos tener la capacidad de ordenar urbanísticamente realidades que hoy forman parte de nuestras ciudades. La única vía que nos queda a las ciudades para acometer este fenómeno, que no olvidemos también está siendo gestionado desde centros muy lejanos mediante las plataformas digitales, es el de la regulación siguiendo criterios urbanísticos. Parece que el Gobierno quiere abrir la puerta a que las comunidades puedan decidir si su comunidad permite o no la ubicación de pisos turísticos. Veremos qué sucede. Pero creo que tampoco podemos pasar la pelota a la comunidad de vecinos, donde sabemos que en muchas ocasiones la convivencia es muy frágil. Las ciudades no pueden perder su identidad, ni sus raíces arrastradas por el tsunami de la globalización. Debemos salvaguardar nuestro carácter de ciudades habitables y habitadas por sus locales. Tenemos que buscar soluciones a la presión que lleva a algunas zonas a convertirse en auténticos parques temáticos. Aunque esta última expresión está muy de moda, también en San Sebastián, creo que tenemos que ser honestos y ser capaces de distinguir cuando una zona tiene un riesgo de gentrificación intensiva durante todo el año y cuando se convierte en una zona muy visitada durante unos meses, pero que durante el resto del año mantiene su vida, su vecindario, su comercio y su identidad. Supongo que es comprensible que en el caso de San Sebastián el fenómeno de las viviendas de uso turístico y su regulación sean objeto de especial interés. Lo es porque si ya arrastrábamos un problema con el precio de la vivienda, desde hace unos años la suma de este nuevo fenómeno puede agravar, más si cabe, esta situación y esto afecta directamente a los más jóvenes. Es por eso que la cuestión de la vivienda adquiere una especial relevancia en nuestro caso y nos exige además buscar respuestas, diría que nuevas respuestas que vayan más allá de la promoción de la construcción de nuevas viviendas, sean estas libres, tasadas o protegidas. Es lo que trata de hacer el plan de vivienda que en este momento tenemos sobre la mesa. Se parte del análisis de la ciudad construida y se pone en relación con la realidad actual. La realidad actual nos dice que, como consecuencia del paulatino envejecimiento de la población, cada vez es mayor el número de vivienda de gran metraje con un solo inquilino. La flexibilización de las normas sobre división de vivienda podría ser, por lo tanto, una manera de optimizar la utilización de la vivienda, de lo ya construido, y además permitiría abordar proyectos de rehabilitación de vivienda que de otro modo serían inabordables. Soy perfectamente consciente de que este es uno de los principales retos que tendremos que abordar la próxima legislatura. Me referiré ahora a la cohesión social. He dicho ya que en nuestra ciudad las diferencias entre barrios, en cuanto a renta familiar se refiere, no exceden de 2,5 veces entre el más rico y el más pobre, lo cual creo que es un dato bastante positivo. Pero esto no implica que no debamos trabajar en este ámbito también. Y es un reto que creo que debemos afrontar de forma colectiva. Si Guipúzcoa es conocida por una característica especial, es por la fuerza que el propio tercer sector tiene a la hora de articular respuestas a distintas situaciones que se producen en la sociedad. Y estoy convencido
de que la manera de trabajar para lograr mayor cohesión social es una manera de trabajar como hasta ahora en colaboración con ese tercer sector tan fuerte que tiene nuestro territorio. En este punto también quiero hacer referencia a un fenómeno que durante los últimos meses ha tenido especial incidencia en Donostia. Como tantas otras ciudades, durante el verano y también ahora, nos hemos convertido en ciudad de paso para muchas personas en su largo viaje entre África y Europa. Pero es previsible que, además de ser un lugar de paso, seamos a no mucho tardar también ciudad de destino. Y debo reconocer que ante este enorme reto, en muchos momentos los municipios nos sentimos muy indefensos. A fin de cuentas, somos el eslabón al que se reclama la atención de las personas migrantes, pero no hay, en mi opinión, políticas claras, definidas ni decididas para dar respuesta a este fenómeno que no puede ser abordado desde el ámbito únicamente municipal. Y diría yo que tampoco autonómico y ni siquiera estatal. Este es un problema europeo que no está recibiendo la respuesta que se merece. Y somos, además de las propias personas migrantes, las ciudades las que sufrimos las consecuencias más directas. Donostia siempre ha estado dispuesta a comprometerse para dar respuesta a estas situaciones, como lo estuvo a la hora de dar respuesta a la crisis de los refugiados. Pero lo cierto es que en ocasiones nos sentimos muy solos a la hora de tratar de hacerlo y, además, sin poder saber cuáles son las situaciones a las que podemos enfrentarnos. Y esto yo creo que no se improvisa. El siguiente tema al que quiero hacer referencia es el reto que supone el cambio climático. Como ciudad firmante del Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático de la Cumbre del Clima de París, venimos trabajando intensamente en un ambicioso plan para reducir emisiones denominado Clima 2050. Sabemos que en nuestro caso el modelo de movilidad es precisamente uno de los pilares sobre los que debemos actuar, puesto que es la mayor fuente de emisiones en nuestra ciudad. No caben discusiones. Hay que actuar profundamente para modificar la forma en la que nos movemos. Ello, además, nos proporcionará una mayor calidad de vida, sin duda. Hemos entrado de lleno en esa transformación. Por una parte, con la apuesta por el transporte ferroviario. La construcción de la pasante ferroviaria de cercanías, que nosotros denominamos Topo, está ya en marcha. Para 2022, el área metropolitana de San Sebastián, con 400.000 habitantes, dispondrá de una potente infraestructura ferroviaria que coserá nuestro territorio con la frontera. Estamos también, dicen, aunque veremos si eso es así, a las puertas de la tan esperada llegada del tren de alta velocidad, el año 2023. Es la enésima fecha que se pone. Esperemos que esta se cumpla. Y la finalización de otra de las actuaciones que también tiene sus problemas, que es el de la conexión con la red transeuropea que se está acometiendo en este momento con la implantación del tercer hilo entre la frontera y San Sebastián. Independientemente de las posiciones que cada uno pueda tener con respecto a la situación del aeropuerto de San Sebastián, que no es la mejor de las posibles, yo creo que sus limitaciones son evidentes y eso hace que precisamente el tren o la llegada del tren de alta velocidad sea una cuestión crítica para nuestra ciudad y muy esperada y deseada desde hace muchísimo tiempo. Simultáneamente, como he dicho, a las obras de construcción del tren de alta velocidad se desarrollan las obras de implantación del tercer hilo, lo cual nos va a poder hacer, o lo cual va a hacer desaparecer la frontera ferroviaria con el resto de Europa en un plazo creo que más breve, o espero que más breve. Y eso va a permitir también que se realicen nuevas operaciones desde Donostia. Es, por tanto, hora de empezar a diseñar los nuevos servicios transfronterizos que harán más real que nunca el proyecto de la Eurociudad entre Donostia y Bayona. Pero junto a las actuaciones ferroviarias, la otra gran apuesta es la de la movilidad eléctrica. Una clara apuesta en la que nos hemos embarcado junto con otras instituciones y en colaboración con el tejido empresarial del territorio. Me permitirán que presuma de territorio en este punto, puesto que puedo afirmar, creo que sin riesgo de equivocarme, que contamos con el know-how y con empresas punteras a nivel mundial, ¿verdad? Estamos decididos a apostar por la transformación del transporte público urbano en eléctrico
Y lo estamos haciendo de la mano de las empresas locales, a las que nuestra ciudad les sirve de laboratorio y también de escaparate. Dentro de unos meses, un autobús urbano va a arder en el Boulevard Donostiarra. Agentes antidisturbios y encapuchados parapetados tras las barricadas volverán a lanzarse pelotas de goma, piedras y cócteles Molotov. Mientras, varios ciudadanos caminan a pocos metros intentando sortear, como pueden, los graves incidentes habituales en el centro de la ciudad. Hay heridos y varios detenidos. Afortunadamente, esta escena no será real. Pertenece a la grabación de una serie de ficción que tiene una de sus localizaciones en Donostia. Corresponde a la adaptación televisiva de la novela Patria, del donostiarra Fernando Aramburu, y cuyo guionista para la pequeña pantalla es otro donostiarra, Aitor Gabilondo. No sé con exactitud si esta escena será una de las que el equipo de Patria va a rodar, pero es muy probable que así sea. Lo que les puedo afirmar es que muchas de las escenas de la serie se van a grabar en nuestra ciudad, porque así me lo trasladó el propio Aitor Gabilondo recientemente. Me he permitido esta pequeña licencia para introducir mi intervención sobre la convivencia en este foro, trayendo hasta el presente una imagen que parece ya olvidada, pero que pertenece a nuestro pasado reciente. Un pasado muy próximo en el tiempo, pero que afortunadamente es ya historia en nuestra ciudad y en nuestro país. San Sebastián tiene el triste honor de ser la ciudad vasca con más asesinatos vinculados a la violencia de origen político entre 1960 y 2010. La inmensa mayoría, 107, han sido asesinatos cometidos por ETA, ETA político-militar, ETA militar y comandos autónomos. Otros 4 son obra de otros grupos violentos como ATE, GAL, GAE o el Batallón Vasco Español. 11 más obedecen a muertes causadas por fuerzas de seguridad. 4 son de autoría dudosa o desconocida. 128 muertes en una ciudad de 186.000 habitantes. Más allá de los fríos números, sin embargo, creo que esta realidad merece una profunda reflexión desde el presente. Ahora que hablamos de la memoria histórica, ese concepto que siempre vinculamos con otras épocas también oscuras pero más lejanas en el tiempo, también tenemos que reivindicar la memoria de nuestra historia cercana, aquella que desde finales de los años 60 hasta 2001, fecha del último asesinato cometido en nuestra ciudad, ha dejado un reguero de dolor de víctimas, de familias destrozadas, de vidas arruinadas, y todo ello para nada. Ninguno de los asesinatos, muertes, secuestros han obtenido ni un solo logro más allá de destrozar la vida de seres humanos. Por ello, sin ningún complejo ni ningún paño caliente, en nuestra condición de ciudad vasca más golpeada por la violencia, creo que es necesario que también seamos un espacio de memoria y reparación, en el que se vayan restañando las heridas y que nuestras calles encuentren lugares para el recuerdo de las víctimas, donde puedan ver recogida su dignidad que nadie, en nombre de ninguna causa, les debió arrebatar. Desde el ayuntamiento que presido hemos trabajado durante toda la legislatura por buscar estos espacios en los que las víctimas vean reconocido a su familiar perdido y encuentren un lugar para esa justicia y esa reparación de la que son merecedores. Espero que pronto podamos dar un nuevo paso en este empeño. Si he traído a colación nuestro duro pasado ligado a la violencia, es porque quiero reivindicar que hoy San Sebastián es una ciudad de convivencia. Más allá del tópico, puedo afirmar que lo es, en muchos aspectos. Una convivencia política, social, lingüística, cultural. La Donostia Capital Europea de la Cultura lo fue con un programa basado en un lema: Cultura para la convivencia. Este programa fue seleccionado en 2009 por la Unión Europea, todavía en un contexto en el que aún no se vislumbraba el final de ETA. Se premió así la apuesta de una ciudad por usar la cultura como herramienta para la transformación social y como vehículo para abrir espacios de diálogo donde antes había confrontación. La realidad política y social durante el año de la capitalidad fue muy diferente al momento en el que la ciudad resultó elegida. Disfrutábamos ya de un periodo sin violencia y la expectativa de la próxima desaparición de ETA era real. Algunos de los programas de la capitalidad cultural exploraban los territorios de confrontación y el abrazo. Recuerdo, por ejemplo, el vivido
el vívido intercambio de reflexiones de dos intelectuales, donostiarras ambos. He de antes citado Fernando Aramburu y el escritor euskaldún Ramón Seizar Vitoria. Protagonizaron ambos en la librería Lagun un encuentro. Fue uno de los momentos para mí más brillantes de la capitalidad, con dos visiones diferentes sobre la literatura, pero también sobre la sociedad que la inspira y que la acoge. Fue un encuentro absolutamente sincero, duro, pero necesario, que quedó recogido para la posteridad y que les animo a ver en Internet porque les aseguro que merece la pena poder revivirlo. Otro de los proyectos que más poso dejó durante el 2016 fue un programa llamado Adiós y Gabé, sin adiós. A través de representaciones artísticas en un escenario, la música y los recuerdos traían la memoria de varias víctimas de la violencia y el terrorismo, con nombres y apellidos, de los que se recordaban precisamente sus gustos, sus aficiones, sus ideas, pero también su intimidad familiar y personal. Fue una manera descarnada, respetuosa, pero brillante, de rescatar del olvido a las personas que fueron vilmente asesinadas. Les puedo asegurar que en cada una de las 3 representaciones realizadas, muchas personas vivieron, y me incluyo, una transformación catártica. Hoy San Sebastián es una ciudad de esperanza. Lo es porque en nuestras calles la gente puede caminar con libertad. Hoy es el día en el que el alcalde de San Sebastián puede andar por su ciudad sin escoltas, al contrario de lo que tuvieron que vivir algunos de los anteriores, cuando no podían pisar algunas zonas de su propia ciudad. Las diferencias políticas se dirimen en las instituciones y los y las donostiarras realizamos diariamente un ejercicio inconsciente pero real de convivencia, en el ámbito laboral, en el universitario, en el deportivo, en el social, en el ocio, en la reunión vecinal, en la sociedad gastronómica. Pero quedan cosas por hacer. La educación de los más jóvenes es, sin duda, una de ellas. No podemos permitir que las nuevas generaciones no conozcan lo que ha ocurrido aquí hasta antes de ayer. Es nuestra obligación, pero parafraseando a una persona que está hoy aquí entre nosotros, las cosas, para hacerse bien, necesitan tiempo. Evidentemente, solo el tiempo no es garantía de que las cosas en este ámbito se van a hacer bien, pero no es menos cierto que para poder ver las cosas con perspectiva es necesario tener en cuenta, tener una cierta distancia temporal para valorar aquello que se está haciendo bien y corregir aquello en lo que se está errando. Creo que no me equivoco si afirmo que la mayor parte de la sociedad vasca ha pasado la página de la violencia, la negra página de ETA. Pero pasar página no significa olvidar. No creo que a nadie o casi nadie haya olvidado, pero creo que la combinación de las políticas institucionales en el ámbito del recuerdo y la memoria, en el de la educación, con un reposo tras más de 40 años de violencia, pueden llevarnos a un horizonte en el que el relato que finalmente se apodere sea el de la verdad, de la justicia y de la reparación. Ello tiene que llevar, inevitablemente, a abrir cajones que a veces resultan incómodos. También ha habido abusos policiales, también han existido zonas oscuras en los apartados del Estado. Y para que esa memoria se convierta en algún momento de reparación, también habrá que hincarle el diente a eso y hacer justicia sin temor. La democracia sale fortalecida cuando se depuran responsabilidades, también la de los servidores del Estado de Derecho. Hace pocos meses recordábamos en un sencillo acto en la Compañía Municipal de Autobuses a 2 trabajadores, 2 choferes, muertos durante los años violentos. Uno, Mikel Zabalza, detenido por la Guardia Civil, hallado muerto poco después en el río Bidasoa, en una muerte que aún no ha sido judicialmente esclarecida. El otro, Ángel Portugal, un conductor de autobús fallecido a consecuencia de un infarto poco después de que el vehículo que conducía fuera asaltado por unos encapuchados. Al homenaje acudieron todos los partidos del ayuntamiento, desde el PP a EH Bildu. Todos compartimos junto a las 2 familias el mismo espacio y la denuncia de que estas muertes nunca debieron de ocurrir. Para mí es un motivo de esperanza, que permite soñar con un futuro en el que 2 mundos, 2 realidades simbolizadas por esas 2 madres de la novela patria, antaño amigas y a quienes la vida les situó en las antípodas, se funden en un silencioso abrazo compartiendo su dolor y el consuelo.
Pero trabajar por la convivencia también nos exige a todos avanzar en dar respuestas políticas a cuestiones que todavía nos quedan pendientes. Sería un gran error pensar que no nos queda nada por resolver y muchas veces observo, no sin cierta desesperación, que eso es lo que algunos piensan. Podríamos decir que, superada la negra etapa de ETA, Euskadi vive una fase de descompresión política, que algunos han venido a denominar el oasis vasco. Se ha puesto como ejemplo a veces, con mala intención, para contraponerlo a la confrontación política que vive Cataluña. Pero esta situación no puede devenir en una parálisis, ni la respuesta puede ser un no a todo. El no por el no, la inacción, la apelación al consenso sin contenidos, no se pueden convertir en las respuestas que desde el Estado se dé a la aspiración legítima que una parte importante que el pueblo vasco puede tener para actualizar su autogobierno. Desgraciadamente, estas actitudes han derivado, en el caso de Cataluña, en una situación insostenible, y las alarmas saltaron cuando ya era demasiado tarde para el encuentro. Euskadi está haciendo su camino. Como es conocido, el Parlamento Vasco viene trabajando desde hace varios meses en una ponencia que busca la actualización del pacto estatutario. Todos somos conscientes de la dificultad, pero creo que sería un gran error, otro más, que el Estado no fuera capaz de ofrecer respuestas a una realidad, la de un Estado plurinacional y con sentimientos de pertenencia distintos, desde la política y desde la democracia. No quisiera finalizar mi intervención dejando un pozo de desaliento, pero mentiría si no dijera que los tiempos que vivimos en política me producen una enorme desazón. A nivel mundial y en la política española asistimos a un lamentable espectáculo en el que resulta imposible debatir con argumentos, analizar profundamente los temas, proponer soluciones reales y tomar decisiones. Vivimos bajo la inmediatez de un tuit, el postureo permanente, la descalificación personal y la dictadura de la imagen. Entré en política porque creo en ella. Creo en la política como instrumento para la transformación, para la convivencia, para el acuerdo, el progreso y el bienestar de la comunidad. Y la sigo reivindicando como tal, con mayúsculas, porque hoy es más necesaria que nunca. Me asusta pensar en las consecuencias que lo que hoy estamos viviendo puede acarrear sobre nuestros hijos, y me niego a aceptarlas, no sin pelear y defender que la política debe estar al servicio de los ciudadanos, en San Sebastián y en todo el mundo. Eskerrik asko. Bueno, antes de entrar en el turno de preguntas, yo quería un poco significar la presencia de Manola Carmena aquí, la alcaldesa de Madrid. Yo creo que, evidentemente, está como alcaldesa y ha dicho que ha hecho mucha amistad con Eneko Goya, con el alcalde de Donosti, pero yo creo que también quiero resaltar, como periodista y vasco y donostiarra también, el papel que jugó Manola Carmena precisamente en algo que Eneko Goya ha hablado en la parte final de sus palabras, ¿no? Cuando ha hablado del cese definitivo del terrorismo, ¿no? Manola Carmena, como jurista, estuvo trabajando para el gobierno vasco a favor de la paz durante un tiempo. Yo la recuerdo por Vitoria en bici, que llamaba mucho la atención, y eso que en Vitoria se maneja bastante la bici. Y yo creo que tiene una presencia aquí más que justificada, más allá de ser alcaldesa de Madrid, que no es poco, ¿eh? O sea que quería decir esto en primer lugar. Y luego ya entrando en el ciclo de las preguntas, yo voy a permitirme, como donostiarra y medio madrileño, porque resido en Madrid, aunque a Donosti nunca la olvido, es mi ciudad de origen, a la que he estado muy vinculado además precisamente por el terrorismo, por el daño que ha sufrido, que hemos sufrido todos, y a mí me emociona mucho siempre hablar de Donosti, ¿no? Entonces, en el apartado final, Eneko Goya ha hecho, yo creo, un discurso muy interesante sobre cómo se vivió el terrorismo, pero a mí una cosa que me llama la atención, es verdad que todavía quedan heridas por cerrar, quedan cosas pendientes, Eneko Goya creo que lo ha descrito francamente bien, pero en este sentido sí me llama una cosa la atención, yo como donostiarra voy mucho por allá,
Han pasado 7 años, va a ser el 20 de octubre, va a hacer 7 años. En realidad, ETA acabó en el 20 de octubre de 2011, pues cuando acabó el terrorismo de verdad fue entonces. Entonces, lo que me llama la atención, y una pregunta ya para el alcalde de Donosti, ¿pensabas que en 7 años iba a haber esta situación de que Donosti iba a ser una especie de tarjeta de presentación de Euskadi ante España y ante el mundo en general, como modelo de ciudad, como modelo de paz? Es una ciudad donde se vive bien, se vive con tranquilidad. ¿Pensás que en solo 7 años se podía conseguir este objetivo? ¿Y a qué atribuyes que hoy en día vas a Donosti, gente que antes no se hablaba, ahora se habla? Yo mismo puedo hablar, había gente de la izquierda abertzale que a mí no me saludaba y ahora me saluda, y como a mí a tanta gente, ¿no? Todo este fenómeno, ¿tú calculabas que en 7 años se iba a dar este paso o no? ¿Te ha sorprendido? Esa es mi primera pregunta, antes de entrar ya en cosas más de la ciudad y tal. Bueno, a ver, lo primero, y perdón por la expresión, pero yo siempre he creído que tenía una ciudad que era de Adeche. Sinceramente, ¿eh? O sea, y que la hacían así, además, los donostiarras, que tenían una iniciativa y tienen una iniciativa espectacular, ¿no? Y es una ciudad con enormes potenciales atractivos. Bueno, ya he dicho cuáles son los rasgos fundamentales que la definen, y sin embargo había un lastre que estropeaba absolutamente todo, o sea, y que hacía que todos los esfuerzos que se realizaban desde la propia ciudad pues quedaran malogrados, y era precisamente de la violencia de ETA, ¿no? Y el de proyectar una imagen muy negativa como ciudad, muchas veces peor de lo que incluso realmente era, ¿no? Que a mí me ha pasado, es un fenómeno muy curioso de los últimos años, sobre todo con turistas andaluces que habían desaparecido del mapa antes del 2011, porque Madrid y Barcelona había seguido siendo ciertamente fiel a la ciudad, pero, por ejemplo, de Andalucía pues no nos venía prácticamente nadie porque pensaban que vivíamos a tiros por la calle, ¿no? Y ahora, en los últimos años, eso ha cambiado, y ahora, como es lógico, la tercera comunidad del Estado que tiene mayor número de visitantes en nuestra ciudad es Andalucía, que por peso poblacional era lo lógico, ya estamos en la normalidad. A la pregunta que tú me haces de si en 7 años pensaba que íbamos a avanzar tanto, francamente no. Yo creo que nadie de los que estábamos allí lo pensábamos así. Sí intuíamos una cosa, y era que la transformación social que se había producido en los últimos años era muy, muy grande, y la deslegitimación de la violencia de ETA ya es que era absoluta en nuestra sociedad, ¿no? Y cuando desaparece, bueno, pues efectivamente aflora lo que había en el fondo, ¿no? Pero si te tengo que ser sincero, pues probablemente me ha sorprendido la velocidad del cambio. También te diré que en algunos momentos me asusta, porque pienso que corremos el riesgo de olvidar demasiado rápido algo que es muy reciente, y eso no suele ser bueno, lo he dicho en mi intervención, porque el ser humano, que tiende siempre a tropezar 2 veces en la misma piedra, y 3, y 4, y 5, bueno, pues creo que tenemos que trabajar precisamente en la memoria, precisamente por evitar que eso pueda llegar a suceder y no hagamos un cierre en falso. Eso sí me preocupa, en cierto modo, porque ha sido espectacularmente rápido el cambio. Muy bien. Bueno, voy a entrar ya en preguntas más. Aquí, bueno, una de Juan Ignacio Vecino, patrimonioactual.com. Siendo San Sebastián una ciudad muy activa desde el punto de vista cultural, ¿por qué no tiene nada declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y ningún paisaje cultural? También lo mismo para la alcaldesa de Madrid. Bueno, pues no lo tenemos, primero porque igual somos muy humildes y nunca lo hemos pretendido, ¿no? Pero sí que en este momento tenemos sobre la mesa el planteamiento de abordar esa cuestión, por ejemplo, con el Peine del Viento de Chillida, que ya nos lo estamos planteando, el que iniciemos esa vía, o, por ejemplo, con las regatas de la Concha en lo que a patrimonio inmaterial se refiere, ¿no? Seguramente es una asignatura pendiente por parte de la ciudad de hacerlo. Yo creo que no es mi papel contestar a ninguna pregunta. Todas van dirigidas a nuestro invitado. Aquí me tenéis siempre en Madrid, ¿no? Aprovechemos. Tenemos al alcalde de Donostia. Las preguntas, por favor, dirigirlas solamente a él. Bueno, Pedro Nevado, Asociación de Tesoreros de España. Felicidades por sus comentarios sobre la necesidad de analizar y regular el modelo turístico para evitar los grupos que dañan la imagen de las ciudades.
¿Qué éxitos ha obtenido? Bueno, es complicado, ¿eh? O sea, yo tengo una compañera concejal, Miren Azcárate, que recuerdo en un debate plenario que estábamos hablando sobre el fenómeno del turismo, intervino y dijo eso de el alcalde de Ámsterdam ha dicho este año que, o ha pedido a los turistas, por favor, que no vayan a Ámsterdam porque está absolutamente saturada. ¿Saben dónde he estado yo este año de vacaciones? En Ámsterdam. Entonces, la dificultad que implica precisamente el gestionar el turismo es que si una ciudad es atractiva, impedir que la gente pueda visitarla es una cosa muy complicada. No se puede uno o no puede uno poner una barrera para impedir que alguien pueda entrar. Y el fenómeno del turismo en estos últimos años, como todos conocemos, es un fenómeno en auge en todas partes, no solamente en San Sebastián, sino en el mundo. Es un fenómeno global. Desde una ciudad yo creo que lo que se puede hacer, y es lo que tratamos de hacer nosotros, es cuidar el destino. Es decir, cuidar las características que la ciudad tiene y que la hacen atractivas, que la hacen atractiva. Y hacerlo desde el urbanismo, como he reivindicado, que creo que es uno de los principales instrumentos que tiene un ayuntamiento para poder hacerlo, y nosotros lo estamos haciendo. He mencionado la limitación absoluta en la parte vieja de nuevas licencias para alojamiento de cualquier tipo, la limitación en determinadas zonas de la ciudad de la oferta de vivienda de uso turístico. Estamos en este momento en puertas de aprobar una modificación del plan general que impida en la zona centro de la ciudad, zona centro en sentido amplio, centro gros e incluso el antiguo, la transformación de edificios residenciales enteros en hotel. He mencionado que ha habido 20 licencias concedidas en estos últimos 3 años. Bueno, esto tiene que tener también una dimensión racional para que luego no paguemos las consecuencias todos, y hay que tomar medidas de ese tipo, ¿no? Fomentar otros lugares, yo creo muchísimo en la integración del territorio, sobre todo en la oferta turística de la ciudad de San Sebastián. Tenemos un territorio que tiene unas potencialidades enormes y unos atractivos fabulosos, y probablemente se pueden beneficiar del éxito que San Sebastián en este momento tiene, y además desahogarnos un poquito, porque también se incorporan otros lugares a esa oferta, ¿no? Bueno, en todo eso estamos trabajando. Tenemos un plan director de turismo que aprobamos en el año 2017, que contempla todas estas cuestiones y que trata de generar lo que es un destino de calidad, que es otro de los retos que tenemos, el de mantener el nivel de calidad que tiene y ofrece la ciudad. Y siempre hay que luchar contra determinados fenómenos que tratan de hacer su agosto a cuenta del turismo y a costa de mantener esa calidad, y eso también hay que trabajarlo, y es nuestra hoja de ruta, por decirlo de alguna manera. Creo que modestamente hasta ahora no nos ha ido del todo mal. También es cierto, siendo justos, que el peso de la afluencia turística de la ciudad de San Sebastián, aunque es monotema muchas veces, a mí me parece que estoy hablando todo el rato de esto, pues no es comparable, por ejemplo, con situaciones como la de la propia Madrid o Barcelona, que tienen unos números infinitamente superiores. También son más grandes, es cierto, pero incluso en relación habitante, Madrid o Barcelona tienen muchísima más presión turística que la que tiene San Sebastián. Blanca Nevado, Democracia Participativa. Los ayuntamientos están atrasados en el modelo de ciudades inteligentes y no utilizamos los fondos FEDER. ¿Qué acciones se están tomando para revertir esta tendencia negativa? Bueno, nosotros ahí, uno de los proyectos más importantes que tenemos con fondos europeos, además el principal destinatario del proyecto es la propia ciudad de San Sebastián, con 11 millones de euros, es el llamado proyecto Replicate, en el que trabajamos conjuntamente con Bristol y con Florencia, y en el que lo que contemplamos es sobre todo actuaciones en ámbitos que tienen mucho que ver con la sostenibilidad, el transporte público, eléctrico, la apuesta que he mencionado, y también la eficiencia energética en el barrio que en este momento está en plena construcción de Chominenea, ¿no? Nosotros sí tenemos programas o sí tenemos proyectos que presentamos continuamente a Europa, y como digo, este es un ejemplo de un éxito bastante notable, porque la ciudad principal y líder de este proyecto es San Sebastián, junto a las otras dos, y obtenemos fondos suficientes. Yo, de todas maneras, con el tema de las ciudades inteligentes soy muy crítico, diría, porque creo que es un término que todavía no sé muy bien qué significa. El alcalde de Wrocław utilizaba una expresión que me hacía mucha gracia, y era que había descubierto que eso de Smart City era una ciudad en la que cuando te pasabas 2 horas en un atasco, mientras estabas en el atasco podías pensar, ¿no?
Pero bueno, lo digo porque creo que nos obsesionamos mucho con los artefactos y cacharritos y a veces no pensamos lo suficiente en qué es lo que realmente queremos hacer o para qué los queremos y cuál es el objetivo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que poner más el peso en eso que en lo que es la aplicación o las aplicaciones tecnológicas que muchas veces se ponen y luego no sabemos muy bien qué hacer con ellas. ¿Por qué cuando se menciona la emigración se vincula al sufrimiento que padecen los habitantes y no a la oportunidad que supone para la regeneración demográfica, el fomento de la convivencia o el desarrollo económico y social? Pues porque la realidad nos habla más del otro. Y cuando he mencionado el sentimiento de impotencia que sentimos las ciudades cuando somos el último eslabón de un fenómeno sobre el que no tenemos absolutamente ningún control, me refiero a que, por ejemplo, pues tenemos que lidiar con situaciones que no tienen permiso de residencia y sobre las que es muy difícil que desde una institución se pueda actuar ayudando. Esa es la impotencia que yo siento, no un miedo a que yo soy consciente de que San Sebastián, que en este momento tiene una tasa de población extranjera del 7%, que es irrisoria, en los próximos años va a conocer una mayor afluencia de personas que van a venir a nuestra ciudad, porque alguien tendrá que ser la población activa, también lo digo, ¿eh? Entonces, y esa es una oportunidad, sin ningún lugar a dudas. Lo malo es que a otros niveles no existe ni un plan, ni una idea, ni nada, y nosotros nos enfrentamos a situaciones que son negativas, pero lo son por eso. O sea, yo me acuerdo con la crisis de los refugiados, por poner un ejemplo concreto, en la que San Sebastián se ofreció voluntario, se estableció una cuota, tardaron 6 meses en llegar, nosotros teníamos las viviendas preparadas, llegaron, se establecieron en las viviendas que pusimos a su disposición para hacerlo y tienen una normativa según la cual a los 6 meses tienen que salir de allí. Y no tiene ninguna lógica. O sea, personas que venían, en este caso concreto, de Siria, en 6 meses, que consideremos que pueden estar en disposición de, no sé, integrarse en San Sebastián, aunque sea solamente por cuestiones idiomáticas, es como una idea loca. Y no había manera posible de prorrogar esa estancia de 6 meses porque a nivel de Estado viene establecido así. Entonces, teníamos que sacarlos de las viviendas de protección oficial. No voy a decir cómo lo solucionamos porque igual tengo un problema, pero me pareció absolutamente, es absolutamente delirante, ¿no? Y a esas situaciones nos enfrentamos diariamente desde los municipios. Entonces, yo no lo formulo en términos de miedo, no miedo a nada, simplemente a impotencia. Impotencia porque si tuviéramos instrumentos, claridad, supiéramos a qué nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que afrontar y hacer, pues lo haríamos. Creo que podemos hacerlo. Javier Anitua, esta es un poquito larga, pero bueno, siendo Donosti una ciudad de tamaño humano, con un excelente transporte urbano y donde las estaciones de cercanías apenas distan un paseo de 5 o 6 minutos del centro, donde se van a construir las bocas del metro, realizar la inversión y el costo anual de mantenimiento del metro es un despilfarro megalómano. Si le gustan tanto las infraestructuras, ¿no tendría incluso más sentido hacer el enterramiento de Miraconcha desde el túnel de Ondarreta hasta la calle San Martín, dejándolo peatonal? Pues no sé de dónde está quien pregunta, pero le diré, es que en ese ejemplo que pone, obra megalómana es precisamente soterrar el Paseo de la Concha. Pero es porque no hemos cambiado de esquema mental. Es decir, yo necesito seguir teniendo una carretera y como me molesta por superficie, la entierro. Pues yo no estoy conforme con ese planteamiento. Y si lo que estamos apostando es por un sistema de transporte metropolitano, que como he dicho, no es un sistema de transporte que solamente contemple el término municipal de San Sebastián, va desde Zarauz hasta Irún. Ese es el ámbito de la actuación. En una pasante lo estamos haciendo porque yo sí quiero cerrar el Paseo de la Concha, pero sin tener que soterrar el tráfico. Simplemente quiero hacerlo porque se puede hacer, porque tengo una respuesta de transporte público lo suficientemente potente como para poder hacerlo. Yo me acuerdo, estoy viendo aquí amigos de Bilbao, que lo recordarán, cuando dijeron que querían peatonalizar la Gran Vía, dije, estos se han vuelto locos, absolutamente, ¿no? Y hoy en día, un gran tramo de la Gran Vía
es peatonal. ¿Y por qué lo es? ¿Porque va el tráfico soterrado por debajo? No, porque hicieron un metro, ¿verdad? Pues para mí el motivo por el cual hay que apostar por el topo precisamente es ese. ¿Cómo valora la última edición del Festival de Cine desde Donosti que acaba de terminar? Pues fantásticamente bien. Como suelo decir a los amigos, de la calidad de las películas no me preguntéis, pues no entiendo. Eso lo sabe José Luis Rebordinos y él dirá en ese ámbito cómo ha ido. En todo lo demás ha ido fantásticamente bien. Hemos tenido una gran afluencia de gente. La ciudad se vuelve loca y va a haber películas tarde, mañana y noche. O sea, es una cosa para mí es una de las cosas más bonitas que tiene el festival, ¿eh? Es que no es una cosa impuesta desde fuera que viene, no, es una cosa que se vive desde dentro de la propia ciudad y a la que todos participamos en algún momento y de alguna manera. Y después, además ha hecho buen tiempo, cosa que ayuda bastante a que estas cosas salgan bien. Y después hay una cosa que he mencionado en mi intervención, que me hace especial ilusión, y es ver que en San Sebastián y en Euskadi en general se está cociendo una generación de creadores que tienen su ecosistema precisamente en este Festival Internacional de Cine. Yo soy de los que creen que Amama o Loreac o Andía no existirían si San Sebastián no tuviera el Festival Internacional de Cine. Y eso es una gozada. El ver que, además de todas las estrellas y todas estas cosas que también están muy bien, pasean por Donosti y hacen publicidad de la ciudad por valor incalculable, que de verdad tenga un pozo y tenga una repercusión sobre lo que es o lo que son los creadores propios, pues ya es el resultado redondo que uno pudiera desear. Amado Lorenzo, revista Estrategia y Geopolítica, señaló que el 66% de los jóvenes tienen un título universitario, más del 50% en humanidades. ¿Qué acciones se pueden realizar desde los ayuntamientos para avanzar hacia la nueva tendencia, más graduados en estudios, en formación profesional y dual para crear empleo? Pues tiene toda la razón. O sea, uno de los mayores problemas que tenemos como ciudad y como territorio es precisamente que en determinadas especialidades, que van a ser además las más necesarias en el tejido industrial que tiene el territorio, andamos un poco flojos y escasos. Y creo que el dar a conocer cuáles son las realidades y cuáles son las salidas profesionales que realmente el territorio va a poder proporcionar es nuestra obligación para orientar de alguna manera también lo que es ese conocimiento que vamos a necesitar de cara a futuro. Entonces, bueno, sí que hacemos esa labor de hacer ver desde la sociedad de fomento fundamentalmente cuáles son los ámbitos de la actividad en nuestra ciudad que van a requerir de talento para animar precisamente a que las personas se orienten hacia esos ámbitos del conocimiento, ¿no? No siempre es fácil porque, pues como reivindicamos el libre albedrío a la hora de adoptar, a la hora de decidir cuáles son los estudios que queremos cursar, pues hay que tratar de convencer de buena manera de que tal vez sea más interesante hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que desde luego están encima en nuestra acción como ayuntamiento. Eider Aranberri, de Euskadi Irratia, ¿se ha dado algún paso en estas últimas semanas respecto al cuartel y la cárcel de Martutene? ¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno? Pues el 27 de noviembre tenemos cita con la ministra de Defensa para saber exactamente qué necesidades pues, puede tener el Ministerio de Defensa para construir un nuevo cuartel en el ámbito de San Sebastián y cuánto cuesta eso. Y con la cárcel se nos promete que la decisión estará adoptada para finales de año, lo cual implica que probablemente todavía tengamos que esperar un poco porque no se cerrará la actual cárcel hasta que se construya el nuevo recurso, que dicen que no va a ser una prisión, dicen que va a ser un centro de inserción social, pero que yo creo que tardará 2 años por lo menos en ser construida. Pero esas son las novedades que tenemos hasta el momento, no todas las que yo quisiera. Bueno, ahora hay algunas preguntas ya más directamente políticas. La verdad es que una cosa que llama la atención es que en otros tiempos, cuando venía alguien de Euskadi, un alcalde o
No, ya, si venía el Lehendakari, ni digamos, todo eran preguntas políticas, no había ninguna pregunta. En este caso ha habido un montón de preguntas relacionadas con la ciudad, lo cual indica una prueba de normalidad, ¿no? Pero bueno, hay un par o tres aquí políticas que ya que las han mandado, pues las voy a revertir, ¿no? Señor alcalde, ¿qué opina de que 6 regidores ganen más que el presidente del Gobierno? A ver, yo sobre ese tema que se ha publicado, me parece muy bien que se haya publicado, nosotros lo tenemos en la web. Lo primero que tengo que decir es que sobre las retribuciones de los políticos debatiendo cuando eres parte interesada me siento muy incómodo. Entonces, lo que hice cuando iniciamos la legislatura fue simple y llanamente mantener la retribución que el alcalde de San Sebastián tenía establecida. No cambiamos nada. ¿Que resulta que es la 4ª más alta del Estado? Pues mira, no lo sabía y ahora lo sé. Pero no será porque yo he puesto esa retribución, sino porque es la que existía en el Ayuntamiento de San Sebastián. A mí no me gustó particularmente titular de un medio en el que decía Goya gana no sé cuántos. No, el que gana no sé cuántos es el alcalde de San Sebastián, que ahora es Goya, circunstancialmente. Y si gana mucho o poco no está en función de si es Goya, es de si el alcalde que está bien o no está bien. O sea, ese es el debate, ¿no? Y sobre si ganar más que el presidente de Gobierno o menos, pues particularmente yo pienso que el presidente de Gobierno de España no tiene un salario adecuado, vamos a decirlo así. No me parece normal que una persona que tiene la responsabilidad que tiene pues tenga ese nivel retributivo, aunque también creo que el compararlo con el sueldo de un alcalde es comparar peras y manzanas o peras y limones. Porque como usted sabrá, pues este alcalde ni tiene residencia oficial, ni manutención, ni tampoco transporte. Los coches del ayuntamiento son para toda la corporación y se utilizan de forma puntual, pero yo voy por mis medios a trabajar todos los días. Luego, no es comparable tampoco en esos términos. Sí, bueno, otra pregunta política, directamente política. Todas son políticas, pero más directamente política. Safo Díaz, Cuarto Poder, ha hablado del camino que está recorriendo el pueblo vasco hacia la actualización del autogobierno. ¿Qué opinión le merecen iniciativas que, por el contrario, van en un sentido recentralizador? ¿Qué opina de la propuesta de Ciudadanos de subir el porcentaje al 5% del voto estatal para acceder al Congreso? Pues un gran error. O sea, yo creo que esa visión recentralizadora fundamentalmente que tiene Ciudadanos, bueno, y algunos otros, que ayer creo que tuvieron algún mitin bastante multitudinario en esta ciudad, va de enfrentamiento directo, claramente. Y creo que es un error. O sea, creo que es un error porque es no entender la pluralidad nacional del Estado, los distintos sentimientos de identidad con absoluta naturalidad, que yo creo que en el tiempo que vivimos pues debería ser asumido con normalidad, ¿no? Y debatido pues con racionalidad y ánimo de buscar fórmulas de convivencia. Yo es lo que defiendo, desde luego. Y creo que ese desplazamiento hacia posiciones extremas pues igual rentará electoralmente en el plazo corto, no lo sé. O sea, eso se verá, pues no sé cuándo, pero se verá. Pero creo que a medio o largo plazo es un gran error, porque lo único que hace es no buscar vías de solución o de salida a un conflicto que, por más que se quiera esconder, sigue existiendo. Es tratar de no ver la realidad, ¿no? Bueno, una última pregunta. Esta es referente a Cataluña. ¿Cree que el presidente Torra cumplirá el ultimátum dado al Gobierno? Pues no tengo ni la más remota idea. Como comprenderá, no lo sé. O sea, no sé lo que hará o dejará de hacer. Bueno, pues yo creo que, bueno, en nombre de Asisa, Grupo Villarmir y Red Eléctrica, el cierre lo realizará Luis Mayero, consejero de Asisa y presidente del IDIS. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre, como ha dicho, de Asisa, Red Eléctrica y Grupo Villarmir, les agradezco su presencia en este interesante foro. Agradecer especialmente a nuestra alcaldesa y al alcalde de San Sebastián su presencia y las palabras del alcalde que nos han hecho conocer mucho más una ciudad que todos conocemos y que todos creemos que es extraordinaria, pero que tiene unos proyectos tecnológicos y de cultura que le deseamos un enorme éxito. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen día.
Gracias.